Bueno, por fin estamos listos y preparados para salir afuera. ¿Qué me deparará el día? Pero, la verdad es que me olvidé de ponerme más abrigo porque afuera está haciendo un frío infernal. Así que, por suerte, ¿ustedes creen que con 2 suéteres alcance? Bueno, yo no sé, pero hombre prevenido vale por 2. Así que... No, yo creo que con esto ya basta. Pero, no sé, y si es que hace mucho frío afuera. Ustedes saben que hombre precavido vale por 2, ¿no? Así que, qué suerte que tengo esto. Esto ni siquiera me permite mover los brazos. Pero, no sé, no me siento muy seguro, así que... no sé, no quiero enfermarme afuera, así que... qué suerte que no estoy loco. Bueno, yo sé que estas casaquitas no me van a fallar. Así no me puedo mover muy bien. Igual, prefiero no moverme bien a que enfermarme. Así que... Pero... me olvidé de la cabeza, es lo más importante. La siento... Ni siquiera he salido y ya la siento fría. Así que... Bien, ahora sí. Como que ya me voy sintiendo más cómodo. Estoy con mi chullito. Mis 1, 2, 3, 4, 5 chompas. Yo creo que ya estoy seguro. Pero, ¿y si me da frío en la garganta? Lo único que me falta es la chalina. Así que con la chalina yo creo que ya la hago. Así que... ahora sí creo que ya me siento más cómodo. No me puedo ni mover, pero... este invierno no va a poder conmigo. Amigos de todo el mundo, ¿cómo están? Para las personas que no me conocen, mi nombre es Álvaro, creador de contenido aquí en Indiana. Tardé más o menos 30 minutos en sacarme todas las capas de chompa de abrigos que tenía encima. Fue una locura. Pero, gente, este video es para comentarle a todo el público de cómo se pasa aquí el invierno en Indiana. Bueno, tengo que comentarles a todas las personas que están viendo este video. Antes de yo viajar a este país, a este estado, traté de buscar muchos videos, traté de buscar mucha info en YouTube, lo que sea, lugares turísticos, cómo es el invierno, cómo es el verano, cómo es el otoño, y la verdad es que no encontré nada. Bueno, encontré algunos datos, pero la mayoría de videos que están en la red eran en inglés, son en inglés. Por suerte estoy yo aquí para explicarle a todo el público que se anima a venir en esta temporada de invierno aquí en Indiana. Tome sus precauciones, qué es lo que debe de hacer, qué medidas debería tomar, cómo es el invierno aquí en Indiana. Bueno, gente, si quieren saber todo acerca del tema, no se pueden perder el siguiente video. No, me van a disculpar. Tenía esta maquinita acá para ir al siguiente video. Hay que usar la tecnología, ¿sí? Vamos al siguiente video. Amigos, les comento que todas las temporadas aquí en Indiana son hermosas, pero donde nos tenemos que cuidar es en el invierno. El invierno es precioso también aquí, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Así que el día de hoy vamos a hacer un video de cómo más o menos comienza el invierno aquí en Indiana, cómo se vive el invierno aquí en Indiana, precauciones que deberías de tomar y además algunos tips que te van a ayudar mucho a pasar el invierno como si nada. Bueno, gente, sin más ni menos, vamos por más. Gente, vamos a explicarle más o menos a todos cómo son las temporadas de invierno aquí, qué meses son los que más fríos y qué meses son los que están pasables. Así que acá tengo diciembre, enero, febrero y marzo. ¿Ok?
Vamos a ponerlo así para que todos entiendan. En diciembre es el mes de Navidad. No hay ningún problema, todo está súper chévere. Aquí el clima vamos a ponerle una carita más o menos así, porque no está ni bien ni está mal, está más o menos tolerable. Así que se podría decir que la carita como que no refleja mucha felicidad, pero está pasable el clima. Acá el clima está más o menos, digamos que está bien. En enero sí el clima va descendiendo, va bajando mucho más. Aquí las temperaturas son -0. Así que aquí, bueno, que no estamos muy felices, tanto como que puedes salir con un par de chompas, ¿no? Acá sí te tienes que abrigar. Entonces vamos a poner que nos vamos poniendo un poquito más tristes. Aquí no le vamos a poner un check porque la temperatura, la verdad, que sí es bien fría. Así que no le vamos a poner nada. Vamos a dejarlo así. Ahora, en febrero sí es fatal. En febrero sí nos vamos a tener que abrigar sí o sí. Así que esta vez acá sí te voy a decir que te tengas que tener mucho cuidado, porque la verdad es que puedes salir, se te puede frizar el auto, te puedes congelar, te pueden pasar muchos accidentes afuera. Está muy peligrosa la calle, especialmente aquí en Indiana. No te recomiendo salir sin tomar tus precauciones. Febrero es un mes bien frío aquí en Indiana, donde las temperaturas también van a estar bajo cero, pero aquí sí es muy fuerte el frío, así que te recomiendo salir con varias capas, varios abrigos. Antes de salir, asegúrate de que tu auto, las llantas estén en buenas condiciones, la pista sobre todo esté en buenas condiciones. Este clima es el que te tienes que cuidar. En enero y en febrero es lo peor aquí. Y de ahí, cuando llegamos a la etapa de marzo, en marzo ya como que se van arreglando mucho más las cosas. Ya comenzamos a ver un poco más de sol y acá sí le vamos a poner carita feliz porque es donde se acaba el invierno. Y más o menos, para que te hagas una idea, estos son los meses del año donde el invierno nos va a azotar, pero donde más tenemos que tener cuidado es en enero y febrero. Y ahora todos se van a preguntar de qué tenemos que tener mucho cuidado. Pues sobre todo los accidentes automovilísticos, resbalones. ¿Y por qué? Yo te explico. Ok, gente, esto es lo que les quería comentar. Tienen que tener mucho cuidado con este tema. Esto está afuera de mi casa, en la parte donde está el gras. Miren nada más cómo se ha hecho. Esto ya está como una pequeña pista de hielo. Acá había un charco grande y ahora es una pista de hielo. Entonces, imagínense esta cobertura de hielo debajo de las llantas de un auto. Ahora, si hablamos del clima, ahora mismo estamos aproximadamente a 28 grados. Está bien frío y está soleado, se podría decir. Pero no se dejen engañar. Les recomiendo a todo el público que recién ha venido a este estado o piensa venir, que esté acostumbrado a mirar antes el pronóstico del tiempo. Porque, por ejemplo, ahora se ve soleado, se ve súper chévere, el día está muy bonito, pero afuera está súper frío. Como les acabo de comentar y que les acabo de enseñar hace un momento, el charco de agua que estaba afuera ya está como una pistita de hielo. Imagínate si ahora mismo se pone a llover. ¿Qué pasaría con las pistas actualmente? Entonces es por eso que debemos de tomar mucho en consideración el tiempo, el clima, y además, si estás peligroso afuera, te recomiendo que no manejes. Es muy importante estar informado, ver las noticias, checar el pronóstico del tiempo y además también calentar tu auto antes de salir. Ok, gente, ahora también tengo que comentarles por qué es importante calentar el auto antes de salir de casa. Te recuerdo que en esta temporada, que es el invierno, afuera a veces está bajo cero, nunca se sabe, el pronóstico del tiempo varía. Es posible que a la hora que salgas, y si no calientas tu auto puede estar frisado tanto como externa e interiormente. Bueno, los autos son una máquina. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el auto está con el motor frisado, helado, y tú lo pones a andar a 80 km/h o más? Pues es igual que un cuerpo humano.
Ponte a pensar, sal a correr con el cuerpo caliente en una temperatura bajo cero afuera, ¿qué pasaría con tu cuerpo? Pues lo mismo pasa con los autos, así que tienes que tomar mucho en cuenta ese tema. Pues ahora no solamente tienes que tener cuidado con tu auto, sino también afuera, a la hora de salir a caminar por la acera, por la vereda, a la hora de bajar unas escaleras. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, en la noche estás durmiendo, pasa una llovizna fuerte y al día siguiente, a la hora que nos levantamos, afuera todo está como una pista de patinaje sobre hielo. Así que hay que tener mucho cuidado, porque incluso personas de mi familia se han fracturado costillas, han pasado muchos accidentes graves, incluso siempre pasan muchos accidentes saliendo de casa. A veces por salir apurado no tomamos en cuenta esto. Tengan mucho en cuenta esto, gente, que les puede salvar el día, porque pueden pasar todo el día en un hospital. Ahora tenemos que hablar el tema de la salud, que es muy importante. Por ejemplo, en este clima, bajo estas circunstancias de todo el tema de COVID, de resfrío que se puede combinar, ahora, gente, es muy conveniente las vacunas. Bueno, en mi caso, yo cuando recién llegué a este estado, no había nada de COVID-19 ni nada acerca de estas enfermedades nuevas que han salido, pero siempre ha habido la gripe. Ahora, les comento, la salud en este estado, y yo creo que en todo el mundo es igual, la salud siempre va a ser cara. Así que si te quieres evitar algunas visitas inesperadas al hospital, trata de tomar tus precauciones. Aquí la vacuna del flu shot, una vacuna contra la gripe normal, está a veces gratis, te sale si es que tienes aseguranza. Si no, no hay ningún problema. El costo no es muy caro, es accesible para todo el público. Y como saben ustedes, las vacunas de COVID son gratis para todos. Así que, gente, es mejor prevenir que lamentar. Vamos a hablar en otro video acerca de los biles que yo he tenido que pagar, acerca de todas las cuentas, todas las odiseas que he pasado cuando llegué aquí y no sabía que la salud era más cara que en otro tipo. Yo llegué de Perú recién y no pensé que la salud aquí era excesivamente cara. Es una cosa del otro mundo. Así que si recién estás viniendo, o eres nuevo, o te moviste a este estado, te sugiero y te comento de que la salud aquí es súper cara. Ahora lo que faltaba: chompas, chamarras, casacas, abrigo, jacket, suéter, todo lo que te he dicho lo necesitas. Bueno, ya, valga la redundancia, cuando yo llegué aquí, la idea que yo tenía del invierno, yo pensaba que no iba a necesitar muchos abrigos, que no iba a necesitar. Incluso yo compré mucho de este tipo de poleras, ahora mismo se las enseño. Compré muchas de estas poleras, la verdad es que son bonitas, todo lo que tú quieras, pero yo pensé que este tipo de capuchas, así, me iban a proteger del invierno, me iban a ayudar a, no sé, me iba a poner 2 polos adentro. Pero la verdad es que no vas a necesitar solamente esto para combatir el clima de aquí Indiana. Pues cuando llegué aquí me vi con la decepción de no tener nada de casacas, las casacas que verdaderamente te abrigan. Así que el día de hoy tengo... Con esta no solamente basta, también tengo muchas más casacas térmicas. La verdad es que ahora en invierno son muy necesarias y ya sé por qué tantas personas me hablaban de que el invierno aquí en USA, especialmente en este estado de Indiana, es súper frío. Ahora, por último y para terminar, hablemos de inversiones inteligentes. Ahora, si hablamos de inversiones inteligentes, la mejor inversión que podrías hacer para el invierno son de la compra de unos buenos zapatos. Tengo aquí, y por si acaso no le estoy haciendo cherry ni algún tipo de propaganda a esta marca, la verdad es que tienen muy buenos productos. En este caso, esta zapatilla o tipo botín tiene estos coquitos que me van a ayudar a no resbalarme en la acera cuando haya este famosísimo hielo negro donde toda la pista o toda la acera está como una pista de patinaje. Así que esto me va a ayudar muchísimo. Ahora, otra característica que tienen estos zapatos es que son waterproof. En caso de que nieve o en caso de que haya una lluvia torrencial, como siempre hay aquí, esto va a bloquear que
el agua entre a mis pies. Entonces significa de que esto va a mantenerme seguro y además seco. Y además también de que el modelo y todo lo que es confort está 100% comprobado. Yo lo he probado y está muy cómoda la zapatilla y muy buena. Se las súper recomiendo. Ahora, si hablamos de casaca, también vamos a necesitar, si vamos a exteriores, a hacer una compra o incluso a trabajar, si hay una lluvia torrencial o está nevando, una buena casaca que sea resistente al agua, es decir, una casaca waterproof. En este caso yo tengo esta casaca de esta marca en particular. No le estoy haciendo un comercial a la marca, sino que tiene muy buenos productos, es por eso que yo adquiero esa marca. Y adentro tiene como otra casaca que te mantiene caliente la casaca de adentro, y afuera también tiene otra protección para lo que es agua o cualquier tipo de tormenta que haya, cae nieve, me va a mantener seco y me va a mantener seguro. Así que esto también podría ser una buena inversión y una inversión inteligente. Bueno gente, si hablamos de marcas, hay miles de marcas muy buenas, bonitas y baratas. Así que si hablamos de marcas y de calidad, está dependiendo de tu disponibilidad. Gente, salimos un momento nada más afuera a hacer un poco de incursión. La verdad es que no se puede por el frío, que es insoportable. Si puedo ayudarme la cámara, en la parte de acá, este es un lago precioso, que en verano es una atracción gigantesca, pero miren, el lago ya se congeló. Si pueden apreciar esta parte de aquí, no se mueve, no hay movimiento. Incluso hice unas tomas con el dron. El lugar se ve precioso de todas maneras, pero todo está congelado. Así que si quieren salir a darse una vuelta, como a pasear, pueden salir un momento del auto y de nuevo regresar, porque no creo que puedan estar mucho tiempo afuera. Y si van a salir, gente, asegúrense de abrigarse bien, con varias capas, guantes, chalinas y todo lo demás. Así que, gente, sin más ni menos, sigamos. Bueno amigos, llegamos a la parte final. Espero que hayan disfrutado este video. No se olviden de dejarme un me gusta, comparte el video. Además, puedes dejarme un comentario abajo. Les recuerdo que siempre estoy leyendo los comentarios. Así que, gente, también hacerle recordar a todo el público que no se olviden de suscribirse a mi canal. Recuerda de que suscribirte a mi canal es completamente sencillo. Lo único que tienes que hacer es activar la campanita. Y al activar la campanita no te vas a perder nada de contenido. Recuerda que al suscribirte a mi canal me ayudas a seguir subiendo mucho más contenido informativo para ti. Bueno gente, este fue su amigo Álvaro en una aventura más. Gente, manejen seguros, vayan con mucho cuidado en este tiempo de invierno. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.